¿Quién arriesga tanto como él? Tengo un amigo y a los dos nos encanta reventarlo todo. No hay nadie como Quentin. Solo está Quentin. Sus películas son diferentes. ¿Los vas a llamar negratas más de 100 veces en Navidad? A Quentin le encantan los personajes femeninos potentes. Brillante, divertido e inquietante. La mente de Quentin Tarantino es una fuente de creatividad. Es el mundo de Quentin, es su creación, él lo escribió. Es magnético, único, la voz de su generación. Quentin ha puesto fin a su etapa con The Bernstein Company. No quiere que se apague su estrella, por eso dice que hará 10. Quentin reivindica a la mujer. Él es un vehículo, alguien que tiene la oportunidad de hacer eso. Tarantino total. Y luego están sus películas. Ellas son las que hablan por él. Las que expresan cómo ve el mundo. El propósito de su existencia. Quentin es un cineasta nato. Es su pasión. Es donde conecta con todo el rango de sentimientos humanos. Y creo que ves lo que le fascina como persona en ese recorrido por todo lo que le importa. La cuestión de la raza en Estados Unidos, el romance, el compromiso, el honor, la traición, la lealtad y el tener que hacer lo correcto. Desde luego es el fin de una era. Los Bernstein habían distribuido todas y cada una de sus películas en Estados Unidos. Y las 8 tuvieron mucho éxito. Desde luego es inmortal. El cine es mi religión y Dios es mi jefe. Cuando hago una película, la hago para mí, como si me fuera la vida en ello. Un amigo mío me presentó a Quentin Tarantino, que en ese entonces trabajaba en la distribuidora Imperial Entertainment. Y quedamos con él, y me pareció un friki bastante flipado. Perdón, pero es así. Aunque, ¿sabéis qué? El talento lo respaldaba. Estuvo durmiendo en mi sofá. No creo que tuviera coche en ese momento, estaba tieso. El caso es que había pensado, quiero entrar en la industria del cine. ¿Se me dará bien escribir? Voy a probar, solo hace falta papel y boli. Le dije que escribiera por ordenador y me dijo, no se puede escribir por ordenador. Y yo, ¿por qué no? Y él, no se puede escribir poesía por ordenador. Mi boli es mi antena con Dios. Yo tengo que escribir con boli, así es como fluye, es mi receptor. Tenía un boli rojo, un boli negro, un rotulador y un bloc de notas, y ya está. En 5 minutos tenía un diálogo que a algunas personas les llevaría toda una vida a escribir. Yo diría que Quentin escribe novelas y que al dirigir básicamente adapta sus propias novelas a la pantalla. Y desde luego pasan muchas cosas en ellas. Son una montaña rusa. ¿Te horrorizas? ¿Sientes alivio? ¿Te enamoras? Quentin es sobre todo un romántico. En su primer guión, el de Amor a quemarropa, que Clarence salvara a Alabama marca el comienzo de ese rescate a la princesa que vemos cuando Django acude al rescate de Brumilda. El primer guión suyo que leí fue el de Asesinos Natos. Y cuando lo leí pensé, este tío es increíble. Y entonces leí el de Amor a quemarropa. Y me dije, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué problema tienen en Hollywood? ¿En qué están pensando todos? Te llevas a casa unos 20 guiones cada fin de semana y buscas algo que salte de esas páginas. Unos personajes vivos, un diálogo que no se sienta trillado. Todos los chavales quieren darte un guión. Y tú de todo corazón dices, Dios, espero que sea bueno. Pero luego llevas 2 páginas y es como, no puedo pasar la página. Esto es malísimo. Pero con Quentin no pasaba eso, jamás. Eran brillantes esos guiones. ¿Y te imaginas tener que venderlos para pagarte el alquiler? En serio, es alucinante. I read a lot, especially about things, about history. I find that shit fascinating. Here's a fact, I don't know whether you know or not. Sicilians were spawned by niggers.
Ves las cosas que escribe Quentin y si fueran obras teatrales tendría el Pulitzer. Todo el mundo dijo que como había trabajado en un videoclub, había robado esas ideas y claro, miles de empleados de videoclubs empezaron a decir, voy a ser el próximo Tarantino, pero la realidad es que está Quentin y luego está el resto. En Amor a quemarropa, Clarence representa a Quentin. Su amor por el cine está presente en esa voz experta que te guía a través de sus películas. El borrador original, su versión de Amor a quemarropa, era una narración no lineal. El público iba por delante de los personajes con el corazón en un puño porque sabía que algo malo iba a pasar. Tony Scott, en su adaptación, la hizo lineal. Y a Quentin le encanta Amor a quemarropa. Pero Clarence moría en la versión de Quentin. Quentin vendió Amor a quemarropa, esperaba poder dirigirla, pero al final no podría hacerlo. Luego nadie querría Asesinos Natos y después tampoco podría dirigirla, así que al final escribió Reservoir Dogs. De manera que se desarrollara en un único lugar y pasara lo que pasara, pudiera dirigir esa película con los $20.000 que acabó ganando en derechos por imitar a Elvis en Las Chicas de Oro. Leí un guión de Reservoir Dogs y esperaba que ese guionista que decía que iba a dirigirla fuera un buen director. Le presenté a mi amigo Lawrence Bender y Lawrence puso en marcha Reservoir Dogs. Y Lawrence dijo, dame un mes. Conozco a alguien que conoce a Harvey Keitel. Y Harvey dijo que sí. Capítulo 1. La revolución. Con que te guste el cine lo suficiente, puedes hacer una buena película. Yo estuve echando gasolina, tío. Estuve conduciendo una grúa. Y había salido en Thelma y Louise y en algunos episodios sueltos cuando me llegó aquello. Y no había leído cosa igual en mi vida. Con esos tipos con nombres de colores. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Recuerdo que mi representante me dijo, bueno, todos se matan al final. No hay presupuesto. Y nadie ha oído hablar de ese tal Quentin. Nunca se sabe si un director novato lo hará bien o no. Nunca se sabe. Pero Quentin, incluso entonces, antes de hacer una película, se sabía el currículum de cada actor. Este tipo estuvo en esto. Quiero a este tipo de esto. Lawrence Tierney estuvo en Dillinger y lo quiero a él. Él iba uniendo las piezas y al final quedaba como él quería. No sé por qué se le había metido en la cabeza que yo debía ser el señor Rubio, porque yo no quería ser el señor Rubio. No quería que Tim Roth me disparara. No quería que me matara Tim Roth. Pensaba, ¿en serio, tío? ¿Quién es Tim Roth? Me reuní con él y con Harvey Keitel. Querían que leyera el guión, pero yo no quería. Se me dan fatal los castings. Pero insistieron e insistieron. Quentin y yo nos fuimos a comer algo y a bebernos una cerveza. Y luego fuimos a un pub cercano y seguimos bebiendo cerveza. Al final leímos lo de todos los personajes del guión no sé cuántas veces. Yo estaba dispuesto a dejar que Harvey Keitel me matara, pero no Tim Roth. Estaba en el suelo con una cantidad de sangre desproporcionada para la que puede contener el cuerpo humano. Un día, al final, acabamos abrazándonos. Los dos estábamos empapados de sangre, bueno, de sirope realmente, de la sangre de las películas. Y cuando esta empieza a secarse, se vuelve extremadamente pegajosa. El caso es que nos abrazamos y ya no podíamos separarnos. Nos habíamos quedado pegados. Y la gente de vestuario nos decía que si nos separábamos de golpe nos romperíamos la ropa y no había mucho presupuesto para vestuario. De hecho, ese traje era mío. Nos dijo que fuéramos a trabajar con un traje negro y una camisa blanca. Ellos nos darían las corbatas y eso era todo. Y si te fijas en la película, Steve Buscemi lleva vaqueros negros, no lleva un pantalón de traje, lleva unos vaqueros negros. Y mi traje, la chaqueta y el pantalón eran de dos trajes diferentes.
Y cada vez que veo la película, lo único que recuerdo es cómo me apretaban los pantalones. Estaba desquiciado y no tenía zapatos negros. Quería que todos lleváramos zapatos negros, pero yo no tenía. Pero sí tenía unas botas negras, y así fue como la navaja acabó en la bota, porque ¿qué iba a hacer con ella? ¿De dónde la iba a sacar? Y se nos ocurrió eso. Luego en el guión ponía: el señor Rubio baila como un maníaco alrededor del policía encadenado. Y cada vez que llegábamos a esa parte en el ensayo era como: Quentin, no sé qué hacer. Y él me decía: no te preocupes, ya veremos eso en el momento. Él no quería hacer el baile. No quería hacerlo. Y es icónico. ¿Verdad? Sí, y yo en plan, joder, tío, yo lo haré. Desde el suelo. Le pregunté: ¿qué canción sonará durante esa escena? Y me dijo: me gustaría una canción de Steelers Wheel, Stuck in the Middle. Y le dije: ¿por qué no me la pones para que la escuche? Y entonces me la pusieron en una radio. Y así fue como la introdujimos en la película. Me levanté y empecé a cantar mientras hacía mi versión de un baile maníaco. Sinceramente no sé por qué me salió eso. Sinceramente no lo sé. Yo no sé bailar, cosa que es evidente, pero digamos que me dejé llevar y pensé que estaba quedando bien porque no lo oía gritar «corten». Me sentí muy respetado y al dejarme hacer esas cosas tenía que quererlo, incluso lo de la oreja. Me dijo: entra en plano con la oreja. Y llevaba la oreja en la mano, lo cual es algo bastante horrible, ¿no? Y me dijo: tírala, tírala, tírala. Y yo no quería tirarla sin más, pero no se me ocurría nada interesante que hacer y al final me puse a hablarle. Y entonces la tiré y pensé: Dios, qué horrible sería que yo fuera ese tío y alguien me hiciera eso. Fue una película aterradora. Como espectadores, nunca habíamos visto nada igual realmente. Solo sus diálogos ya eran algo novedoso, emocionante, explosivo y dinámico. What the hell do you think you're doing? Give me my book. I'm sick of fucking hearing it, Joe. I'll give it back to you when we leave. What do you mean when we leave? Give me it back now. For the past 15 minutes now, you've been droning on about names. Toby. Cuando estábamos grabando Reservoir Dogs, recuerdo que apenas llevábamos un par de días cuando cogí a Harvey Keitel y le dije: Harvey, estoy muy emocionado. Y él me preguntó por qué. Y yo le contesté: porque no pensaba que hacer esta película iba a superar lo que sentí sentado solo en mi habitación leyendo el guión. Y Harvey Keitel me dijo: pues claro que lo supera, estoy yo aquí. En esas películas hay muchas cosas y muy buenas, no solo a nivel visual, sino también en cuanto a lo que dicen los actores, lo que hacen, cómo lo hacen y cómo se desarrolla la trama. Todos los críticos y periodistas se volvieron locos con Reservoir Dogs, y con razón. Era el debut de una nueva y extraordinaria voz. Era nuestro cine de autor indie de los 90, el equivalente de la nueva ola francesa. Venía a romper todas las reglas y era emocionante. Íbamos caminando de vuelta a las caravanas y recuerdo que Harvey me dijo: oye, esto es bueno, ¿verdad? Y le dije: sí, es buenísimo, joder. Y dijo: no lo gafes, por favor, no lo gafes. Y yo: vale, pero ya se empezó a hablar de él. Cuando fuimos a Francia con Reservoir Dogs, esta estaba dentro de la sección oficial del Festival de Cannes, que es de los sitios más prestigiosos donde puedes estar, y más aún siendo un director novato. El caso es que proyectamos nuestra película en el Palais. Y bueno, los 3 días antes, Quentin, Lawrence y yo habíamos estado paseando por Cannes, por la Croisette, viendo películas, pasándolo bien. Pero entonces proyectamos la película en el Palais. Y al día siguiente, mientras seguíamos dando vueltas como tontos por ahí, empezamos a oír a gente gritar: ¡Tarantino! ¡Tarantino! Y así empezó la leyenda de Quentin. El autor había nacido en Cannes.
Al día siguiente de proyectar la película, recibí una llamada de Mario Casar, director de Carolco, y me dijo: todos los directores que están en nuestro barco quieren conocer a Quentin. ¿Qué película habéis hecho y quién es ese tío? Y le dije: tranquilo, os lo llevo. Nos presentamos en el barco y Rennie Harlin, Oliver Stone, James Cameron y Paul Verhoeven, que estaban allí, querían conocer a Quentin. Y de repente Quentin no acabó sentándose a la mesa con ellos, sino que se había convertido en el protagonista y estaban todos interesadísimos en él. Y así empezó todo. Quentin volvió de Cannes, después de lo de Reservoir Dogs. Y es flipante, porque estaba durmiendo en mi sofá, ¿sabes? Compré el Hollywood Reporter, la revista Variety, todas las revistas, el LA Weekly, todo lo que contenía algún artículo sobre Reservoir Dogs. Y no te lo podías creer. Esto no puede ser real. Se fue a Cannes, siendo un cineasta independiente más, y volvió siendo una estrella. Miramax fue la empresa que apostó por Reservoir Dogs. Antes de eso, prácticamente nadie le había dado a Quentin la oportunidad de hacer una mierda. Y así empezó a forjarse el vínculo entre Quentin y los hermanos Weinstein. Todo ese rollo místico y chamánico que pensaba que era dirigir se desvaneció. Me di cuenta de que eso podía hacerlo yo. Estábamos promocionando Reservoir Dogs cuando en una habitación de hotel empezó a sacar sus blocs de notas, esas cosas que necesita para los guiones, y empezó a leer todos los personajes y escenas. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Y era Pulp Fiction. Quentin dijo: esto es lo que viene, lo que voy a hacer ahora. En ese momento había muchos dispuestos a financiar la siguiente película de Quentin. Y aceptamos. Bueno, Harvey Weinstein aceptó financiar la película. Nunca interfirieron en su obra. Y eso que había temáticas y diálogos en las películas de Quentin bastante polémicos. Y más viniendo de un hombre blanco. Jimmy, you know I ain't seen no shit. Did you notice a sign in the front of my house that said dead nigger storage? No. Cogí el guión, me senté y lo leí atentamente. Y cuando terminé pensé: no puede ser que este guión sea tan bueno. Seguro que me lo ha parecido porque escribió este papel para mí. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Y la segunda vez que lo leí me pareció igual de increíble. Así que pensé: vale. Si Harvey Weinstein tiene las pelotas de hacer esta película, va a ser increíble. A mis amigos les va a encantar. Cuando salió Pulp Fiction, Quentin ya tenía una sólida base de fans. Pero creo que aprendió una cosa. Tras ver la película con distintos tipos de público en los festivales de cine, se dio cuenta de que tenía que dar permiso al público para reírse. A un tipo le volaban la cabeza en un coche, la gente se reía y entonces se quedaba parada pensando: joder, no puedo reírme de eso. What's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Y mola también porque no era sangre hecha por ordenador. A él le sigue gustando usar tracas, sangre falsa y esas cosas. Así que puedes estar a 7 metros de distancia y que la sangre te salpique tras dispararle a alguien. Es cojonudo. You sent in the war? You feel better, motherfucker? Shit, negro. That's all you had to say. Que tenga que llamar porque le han metido a alguien un tiro en la cabeza por accidente ya es alucinante. Pero verlo después tan harto recogiendo sesos. Su intención siempre fue cómica, pero la gente se sentía un poco incómoda. ¿Puedo reírme? ¿Estoy enfermo si me río? ¿Qué está pasando aquí? Y en Pulp Fiction, intencionadamente dejó que todos pudieran reírse a gusto. Cuando vi eso pensé: este tipo es un gángster. Y así es como piensa, así es como habla y así es su cadencia.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. Y como estuve tantos años haciendo teatro, And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. me encantan los monólogos. Recuerdo que cuando le di el guión a los Weinstein, Harvey lo leyó, me llamó y me dijo: estáis locos, acabáis de matar al protagonista a mitad de la película. Y le dije: sigue leyendo. Y él: pero no podéis matar al protagonista a mitad de la película. Y yo: sigue leyendo. Y él: ah, porque vuelve, ¿no? ¿Hay final feliz? Y yo: hay final feliz. Y lo bueno de Quentin es que cuando llega el momento de rodar la película, aunque él la haya escrito, concebido y sepa a dónde va, los actores influyen muchísimo en todos los personajes de la historia. Vincent, I'm on the intercom. Había escrito el papel de John Travolta en esa película para Michael, pero Michael no lo hizo. Ya me había comprometido con Wyatt Earp cuando Quentin me propuso hacer Pulp Fiction, y ambas se iban a hacer a la vez. La actuación de Travolta en Pulp Fiction es una de las más extraordinarias en una película llena de actuaciones extraordinarias. A John hubo que convencerlo, pero en el momento en que se conocieron quedó claro que estaban destinados a trabajar juntos. ¿Acaso no es cierto que fue también el gran retorno de John Travolta? Había estado haciendo esas películas sobre bebés que hablaban y de repente era Vincent Vega. Llevaba peluca y todo. Y nadie había visto a Travolta con una maldita pistola. Y esa fue otra de las grandes razones por las que la película triunfó. John Travolta se mueve como casi nadie en el mundo. Y esa escena de baile que le dio Quentin fue fantástica. Quentin era consciente de lo que Travolta podía hacer y le dejó hacerlo. Fue genial ese baile. A mí no se me habrían ocurrido esas cosas. El giro no habría sido exactamente el mismo. Habría tenido que cambiar el guión para que no ganaran el concurso de baile. Trabajando en el set con Quentin, siempre me ha parecido que mantenía una distancia muy saludable con los productores. Y lo que Quentin quería lo tenía, y con toda la razón. ¡Acción! Ya habíamos empezado con la producción cuando Harvey Weinstein vino de visita y yo quise enseñarle el set de Jack's Rabbit Slim porque lo habíamos construido nosotros. Era genial, muy cinematográfico, aunque a Quentin no le va mucho lo de construir sets. Es más de utilizar lugares reales. Y cuando entramos allí, no le dije a Harvey lo que íbamos a filmar. Solo recuerdo que lo miré y le dije: bienvenido al mundo de Quentin. Y se quedó pasmado. ¿Qué es esto? Es alucinante. Estaba en el circuito de carreras, los bailarines, los trofeos, esos personajes que imitaban a otros personajes. Quentin tenía eso en la cabeza. Quería que la gente se sentara en los asientos traseros de un Cadillac del 57 y que bebieran batidos. Y se le ocurren todas esas cosas, igual que se le ocurren sus propios productos. This is a tasty burger. Vincent, you ever had a Big Kahuna burger? En Pulp Fiction ya publicitaba sus propios productos. Fue entonces cuando empezó lo de Red Apple, lo de la hamburguesa Kahuna. Fue cuando empezó a meter esas cosas. La marca de tabaco Red Apple no existe. Son los cigarrillos de Quentin. Hay un momentazo en Los Odiosos 8 en que Demian Bichir está en la barra y está fumándose un Red Apple, en plan, no están nada mal. Y todos nos picamos, porque era él quien se había llevado el momento Red Apple. Lo había tenido él. Todo, desde el vestuario hasta cada detalle. La utilería, el tabaco Red Apple, todo. Todo está muy pensado en las películas de Quentin. ¿Recordáis cuando ella se desata en el ataúd? Pues lo hace usando la navaja del señor Rubio. Brillante, ¿verdad? Es genial. Y en Reservoir Dogs hay otro pequeño guiño. Lo hace el señor Blanco cuando le preguntan: ¿qué tal Bama? Alabama? I haven't seen Bama over a year and a half.
Y entiendes que Alabama se fue. Conoció al señor Blanco y ésta aprendió a atracar bancos o robar joyas con él. Pero no pudieron estar juntos porque ella seguía enamorada de Clarence e iba a estarlo toda su vida. Todos esos personajes viven en el universo de Quentin. Vic Vega, Vincent Vega, los hermanos Vega. Una película no es solo personajes, acción y cine. Es celuloide, es verlo en la película y es su banda sonora. Y Quentin sorprende cogiendo canciones conocidas y reinventándolas. Y estás ahí sentado y no te puedes creer que estés escuchando esa canción de una forma tan nueva y diferente. Muchas veces son canciones que has escuchado de niño o ya de adulto conduciendo y Quentin las coge, toma esas sensaciones y las contrapone algo con lo que no tienen nada que ver. O las usa para destacar una escena. Hace unos mosaicos ricos y de textura densa. Si intentas diseccionarlos, seguro que acabas pasando por alto muchas de las piezas, la forma en que interactúan entre sí y en que cobran sentido. Recuerdo estar en el set de Abierto hasta el amanecer mientras filmaban esa película. Pulp Fiction estaba siendo un exitazo. Y le pregunté, Quentin, ¿tenías idea de lo que iba a ser eso? Y me dijo, sí, no. Y la palma de oro es para Pulp Fiction. Ayahuasca, ayahuasca, mamacuna kunai. Capítulo 2. Mujeres de armas tomar y género. Yo robo de todo. Los grandes artistas roban, no hacen homenajes. ¿Qué haces después de sacar una obra maestra cuando sabes que estás condenado? Después de Ciudadano Kane, Wells renegó del Cuarto Mandamiento y Quentin había hecho Pulp Fiction, una de las grandes películas de la última mitad de siglo. ¿Qué podía hacer después? Cine de género, una auténtica maravilla. Jugaba con el tiempo, con el personaje, con tus percepciones. Y no pretendía repetir Pulp Fiction. Sé que el Blaxploitation lo influyó mucho en su vida. La gente dice que hace películas de venganza, y aquellas venían a ser películas de venganza. Trataban de ir a por alguien o vengarse de alguien, de la persona que les había hecho algo malo. Ese es un aspecto que hace divertidas sus películas, y factores como ese influyeron mucho en él de cara a sus primeras experiencias cinematográficas, como a mí. Eso lo acabó explicando. Quentin dijo, cuando era niño mi madre salía con negros. Y como ellos querían tener contenta a mi madre, me llevaban a ver películas de Blaxploitation de pequeño, así que me crié viendo eso. Y ahora escribo sobre lo que vi, sobre lo que llevo en mi ADN, y por eso mis personajes tienen siempre tanta fuerza. Quentin aprendió a apreciar las cosas de manera natural. No hizo falta que nadie le dijera, tienes que respetar a las mujeres, o los negros son iguales que tú. Nadie tuvo que enseñarle eso. Él sabía que eso era así. Así es como él ve el mundo y lo pinta en sus películas tal y como lo percibe, así que esa fuerza radica en su verdad. Jackie Brown es en muchos sentidos una oda a ese cine Blaxploitation de la época. ¿Y a quién vas a elegir? Pues a Pam Grier. Había oído hablar de Foxy Brown y Coffee y todas esas películas de Pam Grier, que obviamente ya tenía una fantástica carrera antes de que llegara Tarantino, pero él la hizo aún más molona. Pam Grier es tremenda, ¿sabes lo que te digo? No es todo Foxy Brown ni todo Straight Outta Compton. Para mí su actuación en Jackie Brown es espectacular, preciosa. Es un personaje muy fuerte, con muchos defectos, desesperado, pero fuerte a la vez. Quentin es único con los personajes femeninos. Las mujeres llevaban 45 o 50 años sin recibir un trato justo en cuanto a papeles principales en películas que realmente la representaran. Eso lo lograban los diálogos de Quentin. Una vez oí a un par de hombres decir, ¿qué va? Una mujer no hablaría así. Y yo, tiene gracia, porque lo cierto es que sí.
Las mujeres nos preguntaban, madre mía, ¿es como una mujer por dentro o qué? Y yo, sí, es una mujer por dentro, es negro por dentro, es muchas cosas por dentro. Si crees que sabes más sobre una película o cierto actor o cualquier cosa que tenga que ver con la historia del cine, se sentará, te sonreirá y te escuchará y luego te aplastará con todo lo que sabe él. Quentin no fue a la escuela de cine. Supongo que su escuela de cine fue el videoclub. Y todas las películas que vio, las películas sobre las que leyó, las películas que disfrutó y las películas que enseñó a los demás. Las películas que le entusiasman varían enormemente. Es un apasionado de Punto Límite Cero y de ese género. Y también de Moesha. Le encanta la serie Moesha. Eso jamás lo habría adivinado. Y creo que es así para todas las cosas. Por ejemplo, en cuanto a la comida, igual le gusta un plato francés súper exquisito que un perrito caliente. Y hasta con las mujeres varían mucho sus gustos. Si eres un mujerón, eres negra y tienes curvas y se enamora de ti. Le encantan las mujeres negras y con curvas. Y si eres estilo modelo blanca, pequeñita y delgada y se enamora de ti, piensa que eres la más sexy del planeta. Lo aprecia mucho todo. Conoce a todo el mundo. Y cuando habla con actores de mi época, de la época en que él era un niño, los deja atónitos. A mí me deja atónito cuando me recuerda esto y aquello. Cosas, momentos y escenas de las que se acuerda. También creó una forma de compartir su visión con la gente. Más que storyboards, usaba referencias. Te decía, la nave se parece a esto. O mira esta película como referencia para lo que pretendo hacer aquí. Cuando ensayas con él, hablas de esas referencias en concreto y él te pide que veas ciertas cosas. Y no son algo que te puedas tomar a la ligera. Tienes que dominarlas. No son robos chapuceros. Ni tampoco homenajes. Simplemente utiliza las herramientas del cine para hacer de sus películas algo más grande y resonante. Quentin recurre al lenguaje fílmico. Si te fijas en las grandes obras, todos hacen lo propio. Los músicos, los compositores, los pintores, los escultores. Él lo eleva y lo incorpora todo. Yo empecé en el género detectivesco. Coches clásicos, ropa clásica, chistes clásicos, chicas fáciles que me acababan engañando. Era un detective cínico, pero humano. Una de las cosas que hace siempre Quentin es potenciar el talento. Muchas veces la gente resucita a viejos actores y les pide que hagan lo mismo de siempre, pero Quentin los empuja más allá. Los lleva a otra dimensión. Cambia su carrera. Cuando mi carrera estaba en su punto más bajo, llegó Quentin y me dijo, voy a adaptar la novela Cóctel explosivo de Elmore Leonard al cine. Y le dije, no creo que te dejen contratarme. En ese punto de mi carrera, las distribuidoras no me querían. Querían nombres más conocidos que el mío. Pero él dijo, y jamás lo olvidaré, yo contrato a quien me da la gana. Y ese fue el momento en que dije, vaya Bob, esto te va a cambiar la vida. All right, before we start talking about stewardesses, let's get Beaumont out of the way first. I think somebody already... Me llamaron mis representantes y me dijeron que Vince Gilligan iba a llamar. Levanté el teléfono y Vince me dijo, te tenemos reservado un personaje llamado el desaparecedor. De hecho, siempre lo hemos llamado el papel de Robert Foster. Era un tipo muy directo. It's going to take me some time to get your new situation fixed. Until then, you're going to be staying here. I got a place downstairs, out of sight. Y eso fue consecuencia directa de Jackie Brown. La gente decía, bueno, no es Pulp Fiction. Y no, era Jackie Brown, joder. Era otro ritmo, otra historia y otros personajes. Sí, hay algún delincuente que otro. Pero en realidad se trata de una película adulta sobre gente que se ve en una encrucijada, en un momento en el que debe decidir cómo quiere vivir el resto de su vida. Quitando esa pizca de violencia que hay en ella, es una gran historia sobre cómo esas personas luchan por avanzar en sus vidas.
Cuando Jackie Brown sale de la cárcel y camina hacia mí con esa música de fondo. Me estás viendo enamorarme de esa mujer. Y no hay palabras que expresen lo emotivo que es eso. Y que un director haga eso, porque nunca lo hacen. De todas esas películas, diría que Jackie Brown es la mejor. Para mí, al menos sí, por la belleza y delicadeza cinematográfica de esa historia en particular. The Delphonics. It's nice. No creo que la gente se sienta confundida. La gente entiende lo que hago con cada género. Las principales influencias de Kill Bill son lo mejor del cine de Hong Kong. Quentin está enamorado de esa cultura. Cuando hace cosas de artes marciales, recrea su energía y lo vive como alguien emocionado de ver eso. El último guión que Quentin me dio fue el de Kill Bill y era casi del tamaño de una guía telefónica. ¿Os acordáis de ellas? Una historia de Q y U. U de Uma. We've all just been calling her the bride on account of the dress. He didn't tell her she was pregnant. Esa mujer merecía venganza y nosotros merecíamos morir. I could see the faces of the cunts who did this to me. And the dicks responsible. El guión parecía una novela. Era muy curioso y tenía un montón de acción. No podías dejar de leerlo. Él me dijo lo que tenía que leer y pensé, vale, voy a leerlo ahora que sé que me toca hacer. Pero empezaba a leer y se me pasaba a fijarme en las acrobacias. Y fui a hacerlo y me lo leí todo de nuevo. Y así 4 veces. Y en ese momento pensé, joder, voy a ser parte de algo mágico. Quentin entendía que Uma era una parte de la novia y que Zoe era otra parte de la novia. Estuviera quien estuviera ante la cámara, era una parte del mismo todo. Cuando fuimos a grabar esa escena en que ella sube corriendo por la barandilla, se me acercó y me preguntó, ¿qué vas a hacer? Y yo, subir corriendo por la barandilla. Y él, sí, pero ¿por qué? Y yo, pregunta trampa, ¿por qué es mi trabajo? Y entonces me dijo, no, ¿por qué sube la novia corriendo por la barandilla? Y yo, para llegar hasta Oren. Y él, ¿y por qué quiere llegar hasta Oren? Ese era el tipo de conversación que tenía con los actores. Pero lo cierto es que mi forma de correr cambió, porque ahora tenía una intención, tenía otro propósito aparte de hacerlo técnicamente bien. Eso fue súper importante para Quentin. Esa perra me había jodido la vida y la quería muerta. El hecho de que siempre nos presente a mujeres poderosas no es algo que él destaque o publicite necesariamente. Para él tiene sentido poner mujeres haciendo esas cosas, luchando o siendo líderes. Es algo que hace sin más. Entiende que es algo natural. Esto es algo de lo que se habla mucho actualmente, del poder de las mujeres, y está llegando a un punto crítico. Nuestra mayor hazaña será normalizar que ocupemos posiciones de liderazgo y que eso deje de ser una lucha. Y en Quentin hemos tenido siempre un gran aliado. No ha hecho falta que diga en ninguna entrevista, las mujeres deberían hacer X tipos de papeles. No ha hecho falta que lo diga, porque ya nos ha mostrado en esos papeles. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Oren Nisi es una superviviente. Una mujer que no parecía destinada a morir tranquilamente, siendo una abuelita. Tenía sentido que, con gran honor, fuera asesinada con la espada de Hattori Hanzo. Uma se lo curró muchísimo. Llevaba bastante tiempo entrenando cuando me uní a ellos y tenía un horario de locos. Estaba en casi todas las tomas. Estábamos filmando en Pekín. Ella tenía un bebé y estaba sometida a una intensa presión física.
Corten. Genial, excelente, excelente. Escena acabada. Estuvo con Dolores mucho tiempo. Tenía ampollas, cortes y demás, pero era parte del trato. Y te sientes bien siendo dura. Es extrañamente liberador. Sí, estoy sangrando, pero sigue grabando. Esa pelea entre Uma y Vivica Fox en Kill Bill es sin duda la mejor pelea entre dos mujeres que se haya visto en una película. Es bestial. Vivica y Uma estuvieron soberbias en esa escena. Me quedaba tan embobada viéndolas que se me olvidaba que yo también tenía que trabajar. Y ese momento en que aparece la hija, Dios, es buenísimo. Madre y asesina en una sola toma. Es perfecto. Hey, baby. How was school? Todo se ablanda, es increíble. Y la novia coopera porque lo entiende. Es genial. Absoluta e innegablemente genial. Es una mezcla de brutalidad y feminidad que no se pierde ni un segundo. Cómo presentas algo es clave. Abres una puerta Soji y de repente tienes ante ti un paraíso invernal. Quentin trabajó mucho con los diseñadores, la creación de ese escenario que, a la vez, nos acompañaría con sus sonidos, con esa fuente de bambú que casi actuaba de metrónomo. Era una preciosidad, como ver algo de otro tiempo. Era uno de esos claros ejemplos en que la magia del cine no es muy práctica. Con la nieve que usamos era difícil respirar, así que entre toma y toma llevábamos mascarilla, además de que teníamos que borrar nuestras huellas constantemente. Y... ¡acción! Las mujeres que trabajan con él le son muy leales porque las protege mucho. Las promueve y trabaja creativamente con ellas. Y si te fijas, los personajes femeninos de sus películas son todos muy destacables. ¡Corten! ¡Sí, brutal! Habéis estado genial, ha sido brutal. Una parte de mí sigue sin querer hablar de esas cosas porque no quiere que la gente las sepa. Era el ángulo de la cámara lo que convencía de que me habían cortado la cabeza. Porque tenía cabeza de cono en la vida real. Y cuando lo ves en la película, es algo casi celestial. Es bonito saber que todo esto lo captaron las cámaras. Que todo eso pasó ante ellas. Porque Quentin prefiere evitar los efectos digitales siempre que es posible. Quentin le pidió a Uma que hiciera ella misma la escena del coche en Kill Bill. Quentin adora a Uma. Pero no hay nadie en el mundo más entusiasta que él. Sigue siendo como un niño cuando se enrabieta y uno a veces comete estupideces. El coche se estrelló con Uma al volante. Uma sufrió lesiones permanentes en el cuello y las rodillas. Los especialistas no estaban en el set ese día. Esto es lo malo de este sector. Por mucho que lo tengas todo muy bien planeado y tengas gente buena, a veces hay errores humanos. Fue desgarrador. Más que uno de los mayores pesares de mi carrera, es uno de los mayores pesares de mi vida. Todos se estaban divirtiendo haciendo la película. Todos estaban contentísimos por compartir set con Quentin Tarantino. Y todos estaban felices de ser representados y distribuidos por Harvey Weinstein y The Weinstein Company. Uma pidió las imágenes a los productores. No se las dieron. El encubrimiento después de lo que pasó es incomprensible. Lo más extraño de Harvey, en cuanto a su relación con sus competidores y con la gente, es que era un abusón y lo disfrutaba. Él tenía un enorme poder. Y sabía que lo tenía y lo utilizaba de manera consciente. Pero no sé si se daba cuenta de que lo utilizaba de una forma tan obstruccionista. Os contaré algo que ocurrió en Cannes. Yo estaba en una recepción con Quentin y vimos venir a Harvey.
Giró la esquina y estaba sudando muchísimo y tenía cara de estar muy enfadado. Y cuando veías a Harvey Weinstein en ese estado, te quedabas paralizado. El caso es que justo antes de aparecer, Quentin me había presentado a la mujer de Harvey y a su hija pequeña, y esta última llevaba una muñeca y me la había dado durante nuestra conversación. El caso es que yo tenía la muñeca cuando Harvey entró en la sala. Y me miró a mí, miró a Quentin, miró a su mujer y a su hija, evaluó la situación y me quitó la muñeca de la mano y se la devolvió a su hija. Y entonces Quentin le dijo, Harvey, ¿qué haces? Michael va a estar en Los Odiosos 8. Va a hacer Los Odiosos 8 con nosotros. Y Harvey se quedó ahí parado, mirando de un lado a otro, pensando, y de repente le quitó la muñeca a la niña y me la devolvió. Yo la cogí y no sabía ni qué decir. Y en ese momento se largó. Me dio esa maldita muñeca y se fue. Y recuerdo que dije, madre mía. Y Quentin empezó a reírse histéricamente, porque cuando a Quentin le hace gracia algo y se ríe un buen rato. Y yo, obviamente, le devolví la muñeca a la niña. Fue algo muy extraño y nunca lo olvidaré. Me quedé como, vaya, ¿a qué ha venido eso? Joder. Y un año después ya lo habían acusado. Lo que más me gusta del cine slasher son sus restricciones. Todas las películas son iguales, y eso es parte de su encanto. Es un género perfecto para el subtexto. A Quentin le encanta el género. Él celebraba su propio festival de cine en Austin. En este festival hay una regla principal. No nos reímos para demostrar que estamos por encima de una película o que somos mucho más guays que una película, porque ya os digo que aquí nadie es más guay que estas películas. Estas pelis son la leche de guays. Proyectaba películas durante 10 días, hacía funciones dobles todas las noches y a veces incluso triples, y ponía películas asiáticas y de género de todas partes. Hablaba de cine con la gente, que es lo que más le gusta. Y creo que durante un tiempo Austin fue un refugio para Quentin. Quentin y Robert se juntaban muchas veces en esa época. Recuerdo que Quentin y Robert nos llevaron a Edgar y a mí a comer comida mexicana y nos contaron todo el concepto de Greenhouse. La parte de Quentin de Greenhouse es extraordinaria, muy inteligente. Se habrán hecho muchas películas de persecuciones y venganza, pero esta es una película fantástica, feminista, visionaria cinematográficamente y emocionante. Me llamó y me dijo, Zoe, he terminado el guión de Death Proof. Y me contó que trataba sobre un especialista con un coche a prueba de muerte con el que mataba a mujeres. Hace referencia a todas esas pelis en que se trata con crueldad a las mujeres y le da la vuelta. Es redención, es poder, es feminismo. Hace papeles para las mujeres que quiere contratar. Pero recuerdo que yo le dije, tú contrata a alguien que se parezca a mí y trabajaré en la peli. En plan, será culpa tuya, amigo. Si lo hago fatal, si la cago, será culpa tuya. Y al final me dijo, mira, este es mi trabajo. Esto es lo mío. Yo hago buenas selecciones de casting. Yo a ti te conozco. Sé lo que quiero y sé lo que me puedes dar. Así que relájate y apréndete tus frases. Recuerdo que pensé, esto me recuerda a esas grandes noches de cine de los 70. Yo había hecho entrevistas para ese tipo de películas, así que las conocía. Sabía lo que hacía y me pareció genial. Yo era todo un especialista, con una gran cicatriz por el ojo y todo. Le dije a lo grande, ¿no? Y él sí. Los héroes de acción de la vieja escuela y los especialistas son importantísimos para él. Y creo que esa fue una bonita forma de darles las gracias a los especialistas de la industria. Esa es la magia de Quentin, conseguir que la mayoría de las cosas sean realistas al máximo. Íbamos a 140 buena parte del tiempo en esa carretera. Ella iba sujeta al capó de ese coche, pero no se podía hacer más. Si por algún casual el coche acababa volcando, adiós Zoe. No iba a acabar solo con un brazo roto. Se me acercó y me dijo, Zoe, ven, mira esto. Y yo totalmente entusiasmada me puse a verlo y a decir, Dios mío, ha quedado genial. Yo estaba emocionadísima cuando me dijo, ¿qué ha fallado aquí? Y yo, ¿cómo?
¿De qué estás hablando? No ha fallado nada. Esto es oro, joder. Y él, ha fallado una cosa. ¿Cuál es? Y yo, no sé, Quentin, creo que está siendo un poco quisquilloso. Y entonces me dijo, ¿qué es lo que no vemos en esos 4 minutos? Y yo, ¿qué? Ah, ya, mi cara. Mi cara no se veía ni una sola vez porque mi trabajo durante mucho tiempo había sido saber exactamente dónde estaba la cámara para evitarla. Levantaba el brazo, me tapaba con el pelo, el cuerpo o lo que fuera, porque ese era mi trabajo. Si se me veía la cara, la toma no valía. Y me dijo, me encanta que seas tan buena en eso, pero te voy a pedir que lo repitas porque la gracia de esto es que veamos que eres tú. A él le encanta conseguir que los actores lo den todo. ¿Pero en qué se diferencia Quentin de otros directores en ese aspecto? En que él nunca te corta el subidón. Hey, ladies, that was fun. Actuar en Death Proof fue genial, nos divertimos muchísimo. Hay una escena en un bar en la que Quentin es el barman y este nos puso unos Irish Car Bombs. Quentin nos dijo, tienen que ser de verdad porque si no, se nota en la espuma. Yo no voy a poder ver cómo queda la toma. Y es una toma larga, así que tenéis que hacerlo bien. Yo estaré bebiendo Guinness y Jagger de verdad. No podéis cagarla. Y nosotros, vale, estamos preparados. Última toma de la noche, 6:30 de la mañana. Boom, boom, boom. Y entonces dice Quentin, ¿qué tal ha quedado, Jimmy? Y él, la verdad es que muy bien. Y Quentin, bien, pero hagamos otra por si acaso, ¿vale? Boom, boom, otro chupito. Y no sé por qué fue, pero empezamos a cantar esa canción de sillas de montar calientes, en plan... Extiende las manos, saca trasero. Empecé a hacerle el bailecito a Quentin y él empezó a partirse y a decir, ¡ay, qué bueno! Venga, repetimos. Y eran ya como las 7:15 de la mañana cuando Quentin dijo, ¡acción! E hizo... Le dio un golpe tan fuerte al vaso que lo rompió y se cortó la mano. Y se cayó de la mesa de la risa, en plan... ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Acabamos haciendo como 12 tomas. Ya eran las 9:15 de la mañana y yo ya me iba cuando Quentin me cogió del brazo. Tú te quedas y te tomas un trago con nosotros, ¿verdad? Y yo, sí, enseguida vuelvo. Y me fui corriendo al hotel a dormir. Y no sé, pero luego oí que alguien había terminado vomitando en un contenedor a las 11 de la mañana. Extrañamente, cuando vi Death Proof, en esa escena en que las chicas están en el coche conduciendo y hablando, vi que ahí no pasa nada. No decían nada especialmente relevante, y eso era así durante 45 minutos. Seguían conduciendo y hablando. Y aún así, me quedé absorto. Y luego me di cuenta de que, además de ser películas entretenidas, tienen un atractivo especial, un atractivo que te absorbe. Sí, te absorbe. Siempre tienen esa fuerza. Capítulo 3. Justicia. Diría que la escena inicial de Malditos Bastardos es una de las mejores cosas que he escrito. Hasta ahora la mejor era la secuencia siciliana del guión de Amor a quemarropa. Creo que la influencia de Quentin en el cine tiene dos caras, porque ha inspirado a muchos cineastas mediocres a hacer películas malísimas al no haber entendido bien sus películas. Carecen de la poesía, la elegancia y la elocuencia de su cine. Muestran una violencia muy estrafalaria y a gente haciendo de todo a otras personas, pero carecen de su apasionado humanismo. Malditos Bastardos es un filme que enseña a los cineastas a hacer películas, porque en su escena inicial, Quentin ya le dice al mundo: vosotros creéis que me conocéis y que sabéis lo que hago, y también creéis saber lo que es una película bélica, así que voy a jugar con vosotros de una forma que ni imagináis. Yo tengo el control y os tengo en la palma de mi mano. En esa escena aparece un general alemán y no acabas de entender que se muestre tan amigable. Y tampoco sabes por qué están ellos tan asustados. Y entonces Quentin te muestra la parte inferior de la casa. Y es terrible.
No hace como Robert Wise en La Mansión Encantada, que te asustaba con los ángulos de la cámara, ni como Toby Hooper en La Matanza de Texas, donde es todo muy explícito. Aquí lo importante es lo que no está pasando. A German soldier conducts a search of a house suspected of hiding Jews. Where does the hawk look? He looks in the barn, he looks in the attic, he looks in the cellar, he looks everywhere he would hide. But there's so many places it would never occur to a hawk to hide. No, aquí nadie dobla una esquina y de repente oyes chillar a un gato y te asustas. Aquí es todo intelectual y angustiante. Point out to me the areas where they're hiding. El diálogo es, por así decirlo, la punta del iceberg. Es una pista. Quentin, en sus diálogos, no te explica cómo decir algo, pero te proporciona muchos elementos sobre lo que tienes que decir. Y te diviertes buscando cómo hacerlo. Eso es todo. Quentin, desde ese momento, procede a romper tu concepción de las películas bélicas. Au revoir, Shoshana! Recuerdo el primer ensayo de Malditos Bastardos. Nos sentamos todos. Teníamos nuestros guiones y frases y Quentin nos dijo, cerrad los guiones. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y le contesté, yo soy Donny Donovich. Y a continuación me hizo ahondar en la historia de mi personaje. ¿Y cómo te sentiste cuando se unió a los bastardos? ¿Qué pensaste de que Stiglitz se uniera a los bastardos? Todos debíamos saber responder a sus preguntas y hubo una persona que no lo hizo. Y al día siguiente ya no estaba ahí. Y el tipo era un extra. Así que tenía que currármelo mucho. Y tenía la escena del bate, que era la escena. Si no hacía nada más en mi vida, me daría igual, porque tendría esa escena. Yes. Sergeant Donnie Donowitz. You might know him better by his nickname, the Bear Jew. Quentin me dio un personaje épico. Él me decía, tienes a Brad Pitt y a Hilder creando expectativa, va a ser tu momento. Tenía que salir de un túnel y Quentin me había dicho, tengo un túnel que es la leche, estarás ahí con tu bate y saldrás. Tenía unas pesas y un saco de boxeo, así que mientras Brad actuaba, yo estaba atrás levantando pesas y haciendo flexiones. Quería estar listo, parecer un animal. Y Quentin me dijo, bueno, vamos contigo después de comer, ¿vale? En plan, estate listo que te va a tocar a ti, pero después cogió y dijo, bueno, ya está por hoy. Y después de todo el día me dejaba ahí plantado, porque me había maquillado, me había machacado y estaba preparado. Me pasaba la noche entrenando o la mañana entrenando para estar listo, pero Quentin me hizo lo mismo como 4 o 5 veces. Me tenía como a un animal enjaulado y estaba claro que lo hacía a propósito. Y al final, cuando salí con ese bate, estaba más que preparado y me ensañé con el muñeco. Me volví completamente loco. De hecho, estuve sin voz un par de días después de eso. Quentin quería que los actores fueran realmente alemanes, franceses, y estuvo meses y meses buscando en Alemania a los actores idóneos, sobre todo para el personaje de Christoph Waltz. Y él mismo dijo que si no hubiera dado con Christoph, no habría podido hacer esa película. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ça ne devait pas être important. Quentin guardaba con gran secretismo el personaje de Christoph. De hecho, ni en las lecturas del guión llegamos a verlo actuar. Por ejemplo, cuando Christoph se encuentra con Bridget, esa escena nunca la ensayamos. Así que me pilló totalmente desprevenida que empezara a reírse de esa manera y su actuación en esa escena en general.
Y creo que se me nota en la cara. Christoph clavó su personaje. Tenía una idea muy específica de cómo quería interpretarlo y estrechó un vínculo con Quentin que se hizo cada vez más fuerte. Él difunde la exuberancia en el medio. Y no hay inoculación contra ese bicho. Te infecta, quieras o no. Bueno, quieras o no, no. Porque eso es parte de la infección. Quieres que te infecte. Es como ir a un prostíbulo queriendo pillar la sífilis. Nunca me habían matado en una película, así que a medida que se iba acercando el día, me ponía más y más nerviosa. Yo estaba en mi caravana cuando Quentin entró y me dijo, mira, no sé si me fío de que Christoph te mate, así que lo haré yo mismo. Y me dijo, mira, me han cortado unas mangas de las SS que me caben a mí, así que me pondré encima de ti y te estrangularé, verás qué bien. Y yo, vale, genial, me parece bien, ¿por qué no? Pero en ese momento entré en pánico. Y cuando llegó el momento, estaba yo en el suelo y solo veía a Quentin, que obviamente era el triple de grande que Christoph, y cuyas manos eran 3 veces las de Christoph. Ahí estaba, con unas mangas que le estaban pequeñísimas, estrangulándome. Y en ese momento solo pensé, bueno, al menos si me muero, será Quentin Tarantino quien me haya matado. Entonces se involucra bastante. Se involucra muchísimo en todo. Él se sienta al lado de la cámara. Normalmente los directores se sientan donde los monitores, en otra habitación a veces. Así que lo notas presente, llevándote de la mano, por así decirlo. Y al final sientes que lo ve todo. Se ríe cuando hay algo de humor en la escena. Y a veces hay que cortar porque se oye a Quentin reírse. Es genial. Hola, Sally. Cada vez que hacías una toma que le gustaba, te decía, vale, y ahora otra para saludar a Sally. Hola, Sally. Me llamó justo después de conocer a Sally Menke y me dijo, he conocido a una chica y creo que vamos a trabajar juntos en todas nuestras películas. Mira a la cámara. Y saluda a mi editora, que está encerrada sola en su habitación en Los Ángeles. Se llama Sally. Hola, Sally. Y feliz primer día. Y feliz primer día. Y ahora todas a la vez. Hola, Sally. Y feliz primer día. Sally Menke, por desgracia, ya no está con nosotros. Pero fue la principal editora de todas las películas de Quentin durante un tiempo. Ella es mi única y auténtica colaboradora, de principio a fin. Las cosas son como son. Se entendían tan bien que parecían compartir un lenguaje no hablado. Ella era de las pocas que podía decirle que estaba siendo autocomplaciente y conseguir que respondiera, de acuerdo. De hecho, creo que hasta oía la voz de Sally cuando estaba filmando. Esta noche quiero darle las gracias a mi co-guionista, Sally Menke. Ella era su animadora y su editora. Todo en uno. Hola, Sally. Hola, Sally. Hola, Sally. ¡Cortan! Los bastardos estarán esperando. Me cago en todo. Casi. Hola, Sally. Casi. Lo que hace su cine es sacudirte con todas las herramientas de las que dispone, y es un maestro en casi todas ellas. Recuerdo que al final mis padres acabaron llorando. Fue increíble. Un momento increíble. Yo soy el judío que dispara a Hitler y es muy fuerte. Donde quiera que vaya, la gente me conoce por el oso judío en todos los países. Es increíble. Creo que la gente que piensa que Malditos Bastardos descarrila cuando muere Hitler no acaba de entender que todos vemos la película sabiendo que es una película. Él no cambió la historia, ni ha dicho nunca que hiciera eso. Lo que hizo él exactamente fue otra cosa. Fue la quinta esencia de la narración de historias. Y
¿Y si? Nunca he tenido el deseo de repetir la historia de mi país una vez más. Así que esto me parecía un soplo de aire fresco. Solo Quentin Tarantino puede darse el lujo de hacer cosas así. Fue muy valiente hacer esa película, una película llamada Malditos Bastardos, en la que los bastardos tampoco salen tanto, y una película de guerra donde apenas hay guerra, siendo 2/3 de la misma en otro idioma. Es en plan, ¿cómo haces eso? ¿Cómo tienes la confianza y las pelotas para hacer eso viniendo del que ha sido el mayor fracaso comercial de tu carrera? Pero él dijo, voy a hacer algo atrevido, valiente y diferente, y volvió a hacerlo con Django, y todo el mundo seguía dudando de él. ¿Cómo vas a sacar una película sobre la esclavitud en Navidad? Y él dijo, tenéis que verla, y es su mayor éxito. No existe género cuyas películas reflejen más la década en que se hicieron, y la moral y los sentimientos de los estadounidenses durante la misma, que el western. El western ha sido siempre como una lupa. Todo el mundo espera trabajar con Quentin Tarantino. Da igual quién seas. Da igual lo famoso que seas o lo que recaudes en taquilla. Te falta algo si no has tenido la oportunidad de trabajar con él. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Quentin Tarantino. I said a white boy. Shut up, Black. You ain't got nothing to say I want to hear. A los desconocidos los convierte en celebridades, en estrellas. Pero a las estrellas las convierte en leyendas. Le dije, sé que el tipo monta a caballo y yo tengo un caballo, así que molaría si... Y al final no solo me dio ese papel, sino que me dio la oportunidad de montar mi propio caballo en la película. My valet Django. These are our horses Tony and Fritz. Teníamos a Bruce ahí, a Bruce Dern, que ha estado en todos los westerns que se han hecho para televisión y ha interpretado a todos los malos que puedas imaginar. Django, Django. You got sand, Django. Boys got sand. Es un hombre con ¿cuántos años de carrera? 30, 40, 50... Y llega y es justo lo que necesitas, ¿sabes? Cero corrección política. Nada de suavizar. I want you to burn the runaway eye right here in his cheek. And the girl too. Lo de meterme en el papel y trabajar con Quentin fue... Quentin al principio no me conocía. Conocía a Samuel y conocía a Christoph, pero a mí no. Y me dijo, escucha, esto tenemos que currárnoslo mucho. Y cuando llegó el momento empecé a interpretar mis líneas como si fuera Jim Brown, como si ya fuera el héroe. Y recuerdo que me dijo, para un momento. Y me cogió por banda y me dijo, escucha, tú eres un esclavo. Y yo, ¿qué quieres decir? Y él, que tienes que ser un esclavo. Y yo, no lo capto. Y entonces me dijo, estás hablando como un machote, como un tío seguro de sí mismo. El bolso de Louis, el Range Rover que conduces y todo eso tienes que dejarlo a un lado porque no quiero que nos equivoquemos. No quiero contratar a alguien como tú, a alguien famoso, incapaz de olvidar su imagen pública. Por eso trabajo con la gente que trabajo. Así que al día siguiente dejé todo eso a un lado y me sumergí en ese personaje que... A pesar de ser fuerte, tenía miedo de mostrar eso por si lo mataban. Piensa que si dices algo, os matan a la persona a la que amas y a ti. Broomhilda, come on and get on my horse. Broomhilda. Era muy fuerte. Incluso ensayando, tuve que hacer ciertas cosas para quitarle el miedo a mi personaje con Sam, porque entraba así. Es un tío que impone. Diría que es el mejor actor con el que he trabajado. Es que joder, es increíble. Le dije a Quentin que Stephen iba a tener fans. Stephen sabía leer, escribir, contar y demás. Interpretaba un papel. Se hacía pasar por un anciano endeble sin ser nada de eso. Y era consciente de que, en Candyland, él era el rey. Incluso cuando Calvin estaba en casa, él era el rey. Un personaje es un personaje y si a la gente le encantan sus personajes es porque son auténticos. Te caigan bien o no, estés de acuerdo con ellos o no, son lo que son.
La película ya ha desatado la polémica por el uso reiterado de la palabra negrata. El director Spike Lee afirma que no irá a verla. Spike Lee, yo respeto mucho a Spike Lee. Pero Spike Lee es el típico que... Spike Lee es un poco... como esos viejos que viven en su casita con su jardincito, en plan... No me piséis el césped, cabroncetes. Ese césped es mío, cada brizna de césped. Cabroncetes. Ya sabes. Samuel Jackson no hubiera dicho negrata, 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 de sentir que estaba despreciando a alguien. Samuel Jackson hubiera sido el primero en volverse y mandarle por ahí. Pongamos como ejemplo 12 años de esclavitud, obra de Steve McQueen, que hace cine de autor. Algo muy distinto a Quentin. Y en ella dicen negrata 300 veces. Pero como es en una canción, nadie dice nada. Nigga run, nigga flew, nigga tore his shirt in two. Run, run, a patty roller get you. Run, nigga run, well you better get away. O sea, que él puede usar esa palabra porque es un ataque artístico al sistema o a la mentalidad de cierta gente. Y Quentin lo hace para molestar, ¿no? Pues no, no es así. No hay mala intención en nada de lo que escriben, ni en la forma en que hablan, sienten o se expresan los actores. El espectador, y en especial el espectador negro, entiende que es una película. A veces nos pasamos un poco de susceptibles, porque nadie se había fijado en eso siquiera. La gente va a ver a su director favorito dirigir a algunas de sus estrellas favoritas. Y ni Quentin, ni Samuel, ni Leo, ni Christoph, ni Kerry Washington, ni yo haríamos algo así. All three are champions. Samson champion. Them other two pretty good. Actualmente vivimos en una sociedad tan políticamente correcta que llega a ahogar un poco el arte, pero las cosas eran así. That's just the way it was. What's your name, boy? His name is Django Freeman. Sus personajes son parte de él. Son creaciones suyas, pero llenas de vida. Hay una anécdota que su madre me contó, y es que cuando era pequeño y jugaba con sus muñecos de acción, usaba un lenguaje soez. Decía cosas como "que te jodan, muérete" y demás. Y cuando ella lo oía y le decía que no usara ese lenguaje, Quentin le contestaba: "Yo no soy mamá, son ellos hablan así". I count 2 guns, nigga. You said in 76 years on this plantation, you've seen all manner of shit done to niggas. But I noticed, you didn't mention kneecapping. A Leonardo DiCaprio le costaba pronunciar la palabra negrata. Tío, es que me cuesta decir eso. Y recuerdo que Samuel Jackson le dijo: "Dilo y punto, cabronazo. No es para tanto, cabronazo. A mí me importan una mierda esos mamones. Y mira lo que soy, cabronazo". Y yo le dije: "Sí, Leo, nosotros no somos amigos. No pasa nada. Estás hablando de objetos para ti. No de humanos, de objetos". Y cuando llegó Leo al día siguiente fue como: "¿Qué pasa, Leo? ¿Qué tal, amigo?". Ni media palabra. You don't mind me handling this nigga any way I see fit. He's your nigga. Mr. Stone Cipher? That Marshall and the bitches send D'Artagnan to nigga heaven. Quentin nos permitió transportarnos a esa época y era bastante realista y con intención. Leonardo tenía una secuencia brillante en la que se entera de lo que Schultz y Django están tramando. Al dar un golpe con la mano, rompió una copa y empezó a sangrar. Se puso un poco blanco, pero no se detuvo. Siguió hasta el final porque sabía que era una gran toma. Quentin estaba justo ahí, junto a la cámara que tenía Leonardo al lado, no en otra sala. De hecho, no hay monitores en los sets de Quentin Tarantino, y eso se acaba notando en las actuaciones. Broomhild here is my property. And I can choose to do with my property whatever I so desire. Cuando Leonardo acabó, sus compañeros actores y el resto del equipo lo ovacionaron. Y creo que esa fue la primera vez que Leo se vio en una atmósfera de hermandad como esa, con ese espíritu de diversión. Después de 100 rollos de película, yo estaba encadenado y de repente oigo que empieza a sonar música.
Y pensé, ¿qué está pasando? ¿A qué viene esto? Y veo que empiezan a ponerse unos tequilas y yo, ¿pero qué? Venga, esto es genial, pero ¿a qué viene esto? ¿Qué clase de set es este? Y él, es mi set, mamonazo. Quentin había llamado a todo el mundo y esperamos a que llegaran. Charlamos y entonces nos suelta Quentin. Mirad, llevaba mucho tiempo dándole vueltas y anoche, a las 3 de la madrugada, llegué a una conclusión. Esto es lo que va a pasar. Y se puso a representar toda esa escena, la de la gran batalla en el interior. Y dijo, había pensado en terminar la película aquí, pero entonces pasará esto. Y se tiró al suelo, saltó, sacó su arma y tenía como a 15 delante y disparaba y... En fin, representó toda la escena. Bob Richardson se quedó sentado intentando calmarse y el coordinador de los especialistas, que medía como 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, se quedó apoyado en la pared así y el de los efectos especiales empezó a llorar. El salón principal acabó destrozado y la sangre llegó hasta la otra planta, hasta la galería. Llegó a todas partes, literalmente. Los muebles y el interior en general acabaron reducidos a astillas. Y te dicen, ¿me quieres vender eso como algo real? Pues real fue lo que pasó en ese set, y real es lo que pasa en pantalla. ¿Pero la violencia? No. La violencia es teatro. Django no trata de abolir la esclavitud. Solo quiere cargarse a la gente que le hizo daño y quedarse con su chica. Es una historia de amor. Django es el superhéroe, el tipo que cabalga hacia el horizonte, y no se ve a muchos personajes negros hacer eso. No está muy visto en Hollywood que un personaje negro en esa situación de esclavitud haga lo que hace él: matar a los malos blancos, coger a su chica y cabalgar hacia el horizonte. En el fondo, pensaba en Los Odiosos 8, como en una especie de Reservoir Dogs, versión western, como en el cierre de un círculo. La película va sobre 8 personas atrapadas por una ventisca en una mercería en medio de la nada. Es una mezcla de película del oeste, de misterio y de venganza. Es todo eso a la vez. Los Odiosos 8 es como una actualización de Reservoir Dogs. Nos plantea una situación inicial, un grupo de personas al que reúne en una misma habitación, y entonces explora lo que podría suceder al meterlos a todos en el mismo sitio. Eso hace en Reservoir Dogs y Los Odiosos 8. Es una pieza muy bien hilada, que resulta asombrosa porque tienes a 8 personas hablando entre ellas sobre cosas muy específicas, interesantes y a veces bastante odiosas. Él deja que los actores elegidos para interpretar a los personajes se impregnen de ellos. Me tocó una canción y me dijo: estaría bien que Daisy tocara la guitarra y cantara esto. Y me centré en eso bastante, porque tenía que practicar con ese puto instrumento a diario cuando no estaba ante las cámaras. Yo no había tocado la guitarra en mi vida. Quería que me saliera de dentro. Y cuando cantas para ti mismo, te sale de dentro. Creo que es un experto en meterse en cada personaje, en dejarlo respirar y dotarlo de vida. Cuando me dio el guión me dijo: ten, eres Joe Gates. A bastard's work is never done. Huh, John Ruth? That's right, Joe Gage.
Yo le dije gracias por pensar en mí y él me dijo, Michael, tú estuviste ahí al principio y por mi madre tenías que estar aquí ahora. Era el mismo hombre, pero todavía más completo que antes. Había prestado atención. Se había vuelto mucho más sofisticado como cineasta. Su dominio del blocking y los movimientos de cámara y esa coreografía tan pronunciada evidenciaban su crecimiento y su madurez como ser humano. Podía seguir viendo las mismas cosas, pero ahora lo hacía a través de otra lente. Alguien dijo que el personaje de Kurt Russell estaba inspirado en... Vale. Yo pienso que John Ruth era mucho más majo que Harvey Weinstein. Así que si Kurt era Harvey, representó el lado bueno de Harvey. En el guión era más similar el personaje. Kurt es la persona más encantadora del mundo. Quentin y Herbie colaboraron durante más de 25 años y la suya era una gran hermandad. Era una combinación bastante buena de poder y talento en Hollywood. En el pasado, con The Weinstein Company, lo que decía él iba a misa. La gente hacía lo que les decía. Ganaba dinero suficiente para todos. La rodamos en 70 milímetros porque él sabía que si la rodábamos en 70, la proyectarían en 70. Y su proyección era tan importante como su rodaje. Quentin se preocupa por el cine. Y preocuparse por el cine es eso. Preocuparse por la película, por lo romántico del cine, por cómo se ve, por cómo se percibe. Y para él, la tecnología digital dista mucho de lograr el efecto que ese parpadeo causa en nosotros. Compró un cine. Es dueño del nuevo Beverly Cinema. He estado allí hace poco presentando películas. Me encanta el nuevo Beverly. Estuve allí la semana pasada. Vimos Seven en plan retro. Increíble, una maravilla. Quentin se inclinó hacia mí y me dijo, presta atención que nunca volverás a ver una película de Fincher así de bien. Es como triste pero cierto. Es triste pero cierto. Lo escribió en el guión 70 gloriosos milímetros, como 6 veces en las primeras 20 páginas. Y me quedé pasmado cuando lo leí en plan, esto es coña, ¿no? ¿De verdad vas a hacer esto? Que empezó a rodar en esos 70 gloriosos milímetros, se dio cuenta de la intimidad que eso creaba. Había hecho cientos de primeros planos de Sam Jackson, pero ninguno que se viera como aquellos. Se trataba de un formato que te permitía profundizar aún más en la mente y el corazón de los personajes, y te proporcionaba una relación de aspecto que te hacía sentir como en el cine. Aparecían todos los que estaban en esa habitación. Todos. No sé si Quentin se hubiera sentido igual de cómodo rodando en 70 milímetros sin Bob Richardson a su lado. Bob suma muchísimo tanto técnica como creativamente. La exuberancia de Quentin y su entusiasmo por el cine y por hacer cine es colosal. Lo era cuando hizo Reservoir Dogs. Y lo era cuando hizo Los Odiosos 8. Y su espíritu es contagioso. Quentin valora la amistad. Quentin valora el forjar relaciones. Quentin valora el hecho de tener una pandilla que resulta estar más unida que la propia familia. Y creo que eso se palpa en nuestro set. Eso ha sido genial. Seguimos siendo los mismos. El supervisor de guión trabaja con Quentin desde Reservoir Dogs. El mezclador de sonido desde Pulp Fiction, el equipo de maquillaje, especialistas, todos volvemos y nos sentimos como en casa. Es muy propio de Quentin eso de que te sientas en familia trabajando con tantas caras conocidas. Quentin es muy leal a su gente, su equipo y sus actores.
Hay música, hay conversación, hay risas. Quentin dice, nada de móviles en el set. Aquí venimos a trabajar. Y si te pilla con un móvil, te despides, seas quien seas. Decimos que es el puesto de control Charlie. Tienes que dejar tu móvil y él lo mete en una bolsita con tu nombre. Está prohibido usar el móvil en el set. Hablamos entre nosotros, bailamos, cantamos, nos reímos, hablamos de lo que acabamos de hacer y de cómo podemos mejorarlo la próxima vez. Es una experiencia extraordinaria estar en ese set. Él se ríe abiertamente durante las tomas, vitorea. Me imagino que eso lo editarán. Despreciable basura. Toma 1. 28 pringados. Toma 2. Humillación. Toma 1. Kino Premier. Toma 1. ¿Kino Premier? Sus sets se han convertido en la experiencia de rodaje más singular que puedes tener. Quentin dice siempre, vale, ya lo tenemos. Y podríamos continuar. Pero vamos a hacer una más. ¡Vamos a hacer una más! ¿Por qué? Porque nos encanta hacer películas. Y yo, pues claro que sí. Él también es fan. Es fan del cine. Es fan de la gente. Es fan de los fans. Es fan de la vida. Su forma de socializar es invitar a la gente a ver películas. Nos reúne a todos, proyecta alguna película. Venid todos, veamos esto. Y entonces iba a por unas palomitas y se sentaba a ver la película contigo. Es una experiencia colectiva. Nos la puso por primera vez a un grupito de amigos y actores que salían en la película. Y cuando acabó la proyección, me di cuenta de que no es que estuviera sudando un poco, sino que estaba empapado. Y jamás en mi vida había conocido a alguien tan seguro de sí mismo a la hora de hacer una película. Me resultó extraño verlo nervioso, y más aún hasta ese punto, pero eso solo viene a demostrar lo mucho que esto le importa. Él era un tipo importante, presente en todas partes. Y todo el mundo le temía. 5 de octubre de 2017. Uma Thurman. Bernstein me acosó. Shiora y Hannah acusan a Bernstein de violación. Nadie creyó a McGowan. Ahora todos la escuchan. Quentin y Harvey Bernstein eran muy diferentes. Y yo las entiendo. Entiendo que muchas de esas chicas no dijeran nada. Su vida dependía de ello. Si mi sustento y el mantenimiento de mis hijos dependieran de alguien tan poderoso como Harvey Bernstein, yo estaría aterrado. Esa es la cara oculta de este mundillo. Una cara oscura y corrupta. Y son varias las personas que no han hablado aún. Pero a mí me han contado muchas cosas. Repetiré exactamente lo que dijo Quentin. Dijo, yo sabía de esto hace tiempo ya. Y debería haber dicho algo, pero no lo hice. El factor miedo nunca debió haber entrado en nada de esto. Y eso es lo que creo que la gente en general no entiende. El miedo y lo que cuesta emocionalmente dar el paso de hablar. Dios, no me puedo creer lo que acaba de pasar. ¿Y a quién le voy a contar esto? Si lo cuento, se acabó. No volveré a hacer ninguna película. Y no lograré el sueño de mi vida. Es algo muy complicado. Escándalo Bernstein. Las 87 mujeres que lo acusan. Ahora se ha descubierto que pagó cientos de miles de dólares a varias chicas que tuvieron problemas con él. Pero la gente que fue cómplice de eso, los que acataron sus órdenes, son tan culpables y corruptos como él. Y buena parte de todo no ha salido aún en la portada de la revista Time. Siguen encubriéndolo. Hubo muchos que estuvieron más que dispuestos a seguir las órdenes de Harvey. El instrumento de un actor es su cuerpo.
su cara, su físico. Y si alguien con tanto poder como Harvey va a por ti, te destroza y quiere arruinarte la vida, nadie te contrata. Harvey Weinstein llamaba a la gente y luego te decían: era Harvey, dice que no contratemos a tal o cual persona. Quentin rompió al instante con Harvey. Ese fue el final de todo. Me aturden y destrozan las revelaciones que han salido a la luz sobre mi amigo durante 25 años, Harvey Weinstein. Era el fin de una era. Una era que había dejado huella y había sido envidiada por muchísima gente. Pero pasó página. Ahora está haciendo una nueva película. Érase una vez en Hollywood. Y no con The Weinstein Company. Quentin Tarantino es una estrella. Quentin Tarantino puede hacer películas sobre lo que quiera, porque Quentin Tarantino es un reclamo de la película. Él no quiere que se apague su estrella. Por eso insiste en lo de hacer 10 películas. No quiere que la gente diga de él: hace cosas buenas, igual que antes, pero ya es un poco mayor para hacer estas cosas. Pobrecito. No quiere eso. No sé. Yo personalmente creo que tendría que vivir 150 o 200 años para que tuviera tiempo de hacer todo lo que quisiera. Sus personajes están relacionados entre sí. Siempre hay una historia familiar que los une. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz. Follows. Dandy Michaels, Joe Nash, and Crazy Craig Coons. This here is Captain Coons. He was in the POW camp with Daddy. Hay una cadena familiar, una cadena de principio a fin. Hello, little man. Por ejemplo, en Los Odiosos 8, yo soy el tatarabuelo del personaje de Michael Fassbender en Malditos Bastardos. Viendo Kill Bill, me encuentro que aparece vivo Elmar Grove con su hijo James Parks. Y le dije: pero si a ellos los matan en abierto hasta el amanecer, 1 y 2. Y me dijo: esto pasa antes de eso. Y yo: vale, eres un genio. Me recuerda a Norman Lear, a cómo todo en familia dio paso a los Jeffersons y los Jeffersons dio paso a Good Times. Y así sucesivamente. Quentin iba a hacer Los Hermanos Vega con John y conmigo. Y habría sido genial, ¿verdad? Porque hubiera sido creíble, ¿no? Tendría que haber sido una precuela al haber muerto los dos, lo cual no tiene mucho sentido, pero así habría sido. Cuando tenga sus 10 hará otras cosas. Yo ya conozco algunos de sus planes y son una puta pasada. Me pregunto si cuando empiece a escribir novelas meterá a algunos de sus personajes. Porque esa parte ya la habrá completado, al 100%. Quentin renunció a tener pareja e hijos por perseguir su sueño. Es un cineasta por naturaleza y un artista en el más amplio sentido de la palabra. Y echaremos de menos eso, la oportunidad que nos brinda. Y hablo en nombre de todos. Cuando te suena el móvil, lo sacas de tu bolsillo y ves que pone QT. Piensas: por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que sea una peli, por favor. Lo coges, hola, y te dice: hola, tengo algo que quiero que leas. Y te mueres. Me pregunto si estoy dando lo suficiente, si me estoy concentrando lo suficiente y si de verdad estoy dedicando mi vida a esto, porque ahora mismo estoy aquí para eso. No quiero más. Solo un poco más. ¿Me dejas que...? No. Nadie era mejor que John Wayne. En ninguna película moría. Bueno, sí moría. Pero no había tenido a nadie disparándole así. Y el caso es que John Wayne se me acercó y me dijo: te van a odiar por esto. Y yo le contesté: puede que sí. Pero en Berkeley seré un puto héroe. Quentin me contó lo de la escena que eliminó de Pulp Fiction. La escena de Pam Grier con el lobo. La del casino. Una secuencia completa. Estaba ahí Pam Grier y llamaban al lobo: ¡te necesitamos, lobo! ¡Ven aquí a salvarnos el culo!
La escena se desarrollaba en el casino con Harvey Keitel y el personaje de Pam Grier en Pulp Fiction. Según me dijo, estuvo dándole vueltas y al final había tenido que quitarla. Quedaba largo el guión. Pam Grier se llevó un chasco, pero Quentin le dijo, tranquila, Pam, escribiré una película para que la protagonices. Y ella le contestó, ya he oído eso antes. ¿Que iba a traeros una foto? Sí. Ah, sí, mierda. Tengo una foto del set de Reservoir Dogs, entre bastidores, que a lo mejor os hubiera venido bien. Si mis chicos me lo recuerdan, le saco una foto y os la envío. Es muy graciosa. Estamos todos descamisados y ridículos, a pecho descubierto y con pantalones altos. Genial. Pero bueno, eran otros tiempos. La escena en la que hago 3, o hago, creo que esto, no sé. En realidad es raro porque hago esto y entonces no, hago esto. Y él quería... No recuerdo exactamente cómo era. Sí, exacto. No, esto es lo que hago yo. Pero esto era lo que él quería. Porque yo hago esto como la mayoría y, bueno, eso es así. Y me llevó bastante tiempo como ahora hacerlo de la otra manera. Hay una escena en el bar en la que quería que insultara a Carl Russell, así que empecé a improvisar. Tenía como 30 cosas en la cabeza, pero solté, ¿me pones un traje de pollo para mi amigo As de Plumas? Y recuerdo que Quentin gritó, ¡corten! Y Carl cogió los nachos y me los tiró en plan capullo y yo, lo siento, la cosa es mi película favorita, eres mi ídolo. Eso fue duro para mí. El gran Jerry. Sí. ¿Qué te ha contado? El gran Jerry es un consolador de color morado y así de grande. Y es... Es enorme. Es grande y rojo. O morado, o lo que sea. Y si te quedas dormido, te hacen una foto con él y acabas en el muro de la vergüenza. Gracias de nuevo. Como siempre te digo, estoy en deuda contigo. Pincharé la música en tu funeral. O en tu boda.